Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el capitán Bernal Díaz del Castillo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. El autor. Yo, Bernal Díaz del Castillo, regidor desta ciudad de Santiago de Guatimala, autor desta muy verdadera y clara historia, la acabé de sacar a luz, que es desde el descubrimiento y todas las conquistas de la Nueva España, y cómo se tomó la gran ciudad de México y otras muchas ciudades, y hasta las haber traído de paz. Y pobladas muchas ciudades y villas de españoles, las enviamos a dar y entregar, como somos obligados, a nuestro rey y señor. En la qual historia hallarán cosas muy notables y dignas de saber, y tambien van declarados los borrones y cosas escritas viciosas en un libro de Francisco Lopez de Gomara, que no solamente va errado en lo que escribió de la Nueva España, sino que tambien hizo errar a dos famosos historiadores que siguieron su historia, que se dicen el doctor Illescas y el obispo Paulo Jovio. Y a esta causa digo y afirmo que lo que en este libro se contiene va muy verdadero, que como testigo de vista me hallé en todas las batallas y rencuentros de guerra. Y no son cuentos viejos, ni historias de romanos de más de 700 años, porque a manera de decir, ayer pasó lo que verán en mi historia, y cómo, y cuándo, y de qué manera. Y dello eran buen testigo el muy esforzado y valeroso capitan don Hernando Cortés, marques del Valle, que hizo relacion en una carta que escribió de México al serenísimo emperador don Carlos V, de gloriosa memoria, y otra del virrey don Antonio de Mendoza, y por probanzas bastantes. Y demas desto, desque mi historia se vea, dará fe y claridad de ello, la qual se acabó de sacar en limpio de mis memorias y borradores en esta muy leal ciudad de Guatimala, donde reside la real audiencia, en 26 dias del mes de febrero de 1568 años. Tengo de acabar de escribir ciertas cosas que faltan, que aun no se han acabado. Va en muchas partes testado, lo qual no se ha de leer. Pido por merced a los señores impresores que no quiten ni añadan más letras de las que aquí van y suplan, etc. El autor. Capítulo primero de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿En qué tiempo salí de Castilla y lo que me acaeció? En el año de 1514 salí de Castilla en compañía del gobernador Pedro Arias de Ávila, que en aquella sazon le dieron la gobernacion de tierra firme, y viniendo por la mar con buen tiempo y otras veces con contrario, llegamos al nombre de Dios, y en aquel tiempo hubo pestilencia, de que se nos murieron muchos soldados. Y demas de esto, todos los mas adolecimos y se nos hacian unas malas llagas en las piernas. Y tambien en aquel tiempo tuvo diferencias el mismo gobernador con un hidalgo que en aquella sazon estaba por capitan y habia conquistado aquella provincia, que se decia Vasco Nuñez de Balboa, hombre rico, con quien Pedro Arias de Ávila casó en aquel tiempo una su hija doncella con el mismo Balboa. Y despues que la hubo desposado, segun pareció, y sobre sospechas que tuvo que el yerno se le quería alzar con copia de soldados por la mar del sur, por sentencia lo mandó degollar. Y desque vimos lo que tengo dicho y otras revueltas entre capitanes y soldados, y alcanzamos a saber que era nuevamente ganada la isla de Cuba, y que estaba en ella por gobernador un hidalgo que se decia Diego Velazquez, natural de Cuéllar. Acordamos ciertos hidalgos y soldados, personas de calidad de los que habiamos venido con el Pedro Arias de Ávila, de demandalle licencia para nos ir a la isla de Cuba, y él nos la dió de buena voluntad, porque no tenia necesidad de tantos soldados como los que truxo de Castilla
para hacer guerra, porque no había que conquistar, que todo estaba de paz. Porque el Vasco Nuñez de Balboa, yerno del Pedro Arias de Avila, había conquistado, y la tierra de suyo es muy corta y de poca gente. Y desque tuvimos la licencia, nos embarcamos en buen navío, y con buen tiempo llegamos la isla de Cuba, y fuimos besar las manos al gobernador della, y nos mostró mucho amor, y prometió que nos daria indios de los primeros que vacasen. Y como se habian pasado ya 3 años, ansí en lo que estuvimos en tierra firme, como lo que estuvimos en la isla de Cuba, aguardando a que nos depositase algunos indios, como nos habia prometido, y no habiamos hecho cosa ninguna que de contar sea, acordamos de nos juntar 110 compañeros de los que habiamos venido de tierra firme, y de otros que en la isla de Cuba no tenian indios, y concertamos con un hidalgo que se decia Francisco Hernandez de Córdoba, que era hombre rico y tenia pueblos de indios en aquella isla, para que fuese nuestro capitan, y nuestra ventura buscar y descubrir tierras nuevas, para en ellas emplear nuestras personas. Y compramos 3 navíos, los 2 de buen porte, y el otro era un barco que hubimos del mismo gobernador Diego Velazquez, fiado por condicion que primero que nos le diese, nos habiamos de obligar todos los soldados, que con aquellos 3 navíos habiamos de ir unas isletas que estaban entre la isla de Cuba y Honduras, que ahora se llaman las islas de los Guanages, y que habiamos de ir de guerra y cargar los navíos de indios de aquellas islas para pagar con ellos el barco, para servirse dellos por esclavos. Y desque vimos los soldados que aquello que pedia el Diego Velazquez no era justo, le respondimos que lo que decia no lo mandaba Dios ni el rey, que hiciésemos los libres esclavos. Y desque vió nuestro intento, dixo que era bueno el propósito que llevábamos en querer descubrir tierras nuevas, mejor que no el suyo. Y entonces nos ayudó con cosas de bastimento para nuestro viaje. Y desque nos vimos con 3 navíos y matalotaje de pan cazabe, que se hace de unas raíces que llaman yucas, y compramos puercos que nos costaban en aquel tiempo 3 pesos, porque en aquella sazon no habia en la isla de Cuba vacas ni carneros, y con otros pobres mantenimientos, y con rescate de unas cuentas que entre todos los soldados compramos, y buscamos 3 pilotos, que el mas principal de ellos y el que regia nuestra armada se llamaba Anton de Alaminos, natural de Palos, y el otro piloto se decia Camacho de Triana, y el otro Juan Alvarez el Manquillo de Huelva. Y asimismo recogimos los marineros que hubimos menester, y el mejor aparejo que pudimos de cables y maromas, y anclas y pipas de agua, y todas otras cosas convenientes para seguir nuestro viaje. Y todo esto nuestra costa y minsión. Y despues que nos hubimos juntado los soldados, que fueron 110, nos fuimos un puerto que se dice en la lengua de Cuba Ajaruco, y es en la banda del norte, y estaba 8 leguas de una villa que entonces tenian poblada, que se decia San Cristóbal, que desde 2 años la pasaron adonde agora está poblada la dicha Habana. Y para que con buen fundamento fuese encaminada nuestra armada, hubimos de llevar un clérigo que estaba en la misma villa de San Cristóbal, que se decia Alonso Gonzalez, que con buenas palabras y prometimientos que le hicimos, se fué con nosotros. Y demas desto, eligimos por veedor en nombre de su magestad un soldado que se decia Bernardino Iñiguez, natural de Santo Domingo de la Calzada, para que si Dios fuese servido que topásemos tierras que tuviesen oro, o perlas, o plata, hubiese persona suficiente que guardase el real quinto. Y después de todo esto concertado y oído misa, encomendándonos Dios nuestro Señor y la Virgen Santa María, su bendita Madre Nuestra Señora, comenzamos nuestro viaje de la manera que adelante diré. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Del descubrimiento de Yucatán y de un reencuentro de guerra que tuvimos con los naturales. En 8 días del mes de febrero del año de 1517 años,
salimos de la Habana y nos hicimos la vela en el puerto de Jaruco, que ansí se llama entre los indios, y es la banda del norte. Y en 12 dias doblamos la de San Anton, que por otro nombre en la isla de Cuba se llama la tierra de los Guanatabeis, que son unos indios como salvajes. Y doblada aquella punta y puestos en alta mar, navegamos nuestra ventura hacia donde se pone el sol, sin saber bajos ni corrientes ni qué vientos suelen señorear en aquella altura, con grandes riesgos de nuestras personas. Porque en aquel instante nos vino una tormenta que duró 2 dias con sus noches, y fué tal que estuvimos para nos perder. Y desque abonanzó, yendo por otra navegacion, pasados 21 dias que salimos de la isla de Cuba, vimos tierra, de que nos alegramos mucho y dimos muchas gracias Dios por ello, la qual tierra jamas se habia descubierto, ni habia noticia de ella hasta entonces. Y desde los navíos vimos un gran pueblo, que al parecer estaria de la costa obra de 2 leguas, y viendo que era gran poblacion, y no habiamos visto en la isla de Cuba pueblo tan grande, le pusimos por nombre el Gran Cairo. Y acordamos que con el un navío de menos porte se acercasen lo que mas pudiesen la costa ver qué tierra era, y ver si habia fondo para que pudiésemos anclear junto la costa. Y una mañana, que fueron 4 de marzo, vimos venir 5 canoas grandes llenas de indios naturales de aquella poblacion, y venian remo y vela. Son canoas hechas manera de artesas, y son grandes, de maderos gruesos, y cavadas por dentro, y está hueco, y todas son de un madero macizo, y hay muchas dellas en que caben en pie 40 y 50 indios. Quiero volver mi materia. Llegados los indios con las 5 canoas cerca de nuestros navíos, con señas de paz que les hicimos, llamándoles con las manos, y capeándoles con las capas, para que nos vinieran hablar, porque no teniamos en aquel tiempo lenguas que entendiesen la de Yucatan y mexicana, sin temor ninguno vinieron y entraron en la nao capitana sobre 30 dellos, los quales dimos de comer cazabe y tocino, y cada uno un sartalejo de cuentas verdes. Y estuvieron mirando un buen rato los navíos, y el mas principal de ellos, que era cacique, dixo por señas que se quería tornar embarcar en sus canoas y volver su pueblo, y que otro dia volverian y traerian mas canoas en que saltásemos en tierra. Y venian estos indios vestidos con unas chaquetas de algodon y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas, que entre ellos llaman maltates, y tuvimoslos por hombres mas de razon que los indios de Cuba, porque andaban los de Cuba con sus vergüenzas de fuera, excepto las mugeres, que traian hasta que les llegaban los muslos unas ropas de algodon, que llaman naguas. Volvamos nuestro cuento, que otro dia por la mañana volvió el mismo cacique los navíos y truxo 12 canoas grandes con muchos indios remeros, y dixo por señas al capitan, con muestras de paz, que fuésemos su pueblo y que nos darian comida y lo que hubiésemos menester, y que en aquellas 12 canoas podiamos saltar en tierra. Y cuando lo estaba diciendo en su lengua, acuérdome que decia con escotoc, y quiere decir andad acá mis casas. Y por esta causa pusimos desde entonces por nombre aquella tierra punta de cotoche, y así está en las cartas del marear. Pues viendo nuestro capitan y todos los demas soldados los muchos halagos que nos hacia el cacique para que fuésemos su pueblo, tomó consejo con nosotros y fué acordado que sacásemos nuestros bateles de los navíos, y en el navío de los mas pequeños y en las 12 canoas saliésemos tierra todos juntos de una vez, porque vimos la costa llena de indios que habian venido de aquella poblacion, y salimos todos en la primera barcada. Y cuando el cacique nos vido en tierra y que no íbamos su pueblo, dixo otra vez al capitan por señas que fuésemos con él sus casas, y tantas muestras de paz hacia que tomando el capitan nuestro parecer para si iriamos o no, acordóse por todos los mas soldados que con el mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar y con buen concierto fuésemos. Llevamos 15 ballestas y 10 escopetas, que así se llamaban escopetas espingardas en aquel tiempo. Y comenzamos caminar por un camino por donde el cacique iba por guía, con otros muchos indios que le acompañaban.
yendo de la manera que he dicho cerca de unos montes breñosos comenzó dar voces y apellidar el cacique para que saliesen nosotros esquadrones de gente de guerra que tenian en zelada para nos matar y las voces que dió el cacique los esquadrones vinieron con gran furia y comenzaron nos flechar de arte que la primera rociada de flechas nos hirieron 15 soldados y traian armas de algodon y lanzas y rodelas arcos y flechas y hondas y mucha piedra y sus penachos puestos y luego tras las flechas vinieron se juntar con nosotros pie con pie y con las lanzas manteniente nos hacian mucho mal mas luego les hicimos huir como conocieron el buen cortar de nuestras espadas y de las ballestas y escopetas el daño que les hacian por manera que quedaron muertos 15 dellos un poco mas adelante donde nos dieron aquella refriega que dicho tengo estaba una placeta y 3 casas de cal y canto que eran adoratorios donde tenian muchos ídolos de barro unos como caras de demonios y otros como de mugeres altos de cuerpos y otros de otras malas figuras de manera que al parecer estaban haciendo sodomías unos bultos de indios con otros y dentro en las casas tenian unas arquillas hechizas de madera y en ellas otros ídolos de gestos diabólicos y unas patenillas de medio oro y unos pinjantes y 3 diademas y otras piecezuelas manera de pescados y otras manera de ánades de oro baxo y despues que lo hubimos visto así el oro como las casas de cal y canto estábamos muy contentos porque habiamos descubierto tal tierra porque en aquel tiempo no era descubierto el perú ni aun se descubrió dende allí 16 años en aquel instante que estábamos batallando con los indios como dicho tengo el clérigo gonzalez iba con nosotros y con 2 indios de cuba se cargó de las arquillas y el oro y los ídolos y lo llevó al navío y en aquella escaramuza prendimos 2 indios que despues se bautizaron y volvieron christianos y se llamó el uno melchor y el otro julian y entrambos eran trastrabados de los ojos y acabado aquel rebato acordamos de nos volver embarcar y seguir las costas adelante descubriendo hacia donde se pone el sol y despues de curados los heridos comenzamos dar velas capítulo III de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Díaz del Castillo. Del descubrimiento de Campeche. Como acordamos de ir la costa adelante hacia el poniente descubriendo puntas y baxos y ancones y arracifes creyendo que era isla como nos lo certificaba el piloto Anton de Alaminos íbamos con gran tiento de dia navegando y de noche al reparo y parando y en 15 dias que fuimos desta manera vimos desde los navíos un pueblo y al parecer algo grande y habia cerca dél gran ensenada y bahía creimos que habia rio ó arroyo donde pudiésemos tomar agua porque teniamos gran falta della acabábase la de las pipas y vasijas que traiamos que no venian bien reparadas que como nuestra armada era de hombres pobres no teniamos dinero quanto convenia para comprar buenas pipas faltó el agua hubimos de saltar en tierra junto al pueblo y fué un domingo de lázaro esta causa le pusimos este nombre aunque supimos que por otro nombre propio de indios se dice campeche pues para salir todos de una barcada acordamos de ir en el navío mas chico y en los 3 bateles bien apercebidos de nuestras armas no nos acaeciese como en la punta de cotoche porque en aquellos ancones y bahías mengua mucho la mar y por esta causa dexamos los navíos ancleados mas de una legua de tierra y fuimos desembarcar cerca del pueblo que estaba allí un buen paso de buena agua donde los naturales de aquella poblacion venian y se servian dél porque en aquellas tierras segun hemos visto no hay rios y sacamos las pipas para las henchir de agua y volvernos los navíos ya que estaban llenas y nos queriamos embarcar vinieron del pueblo obra de 50 indios con buenas mantas de algodon y de paz y lo que parecia debieran de ser caciques y nos decian por señas que qué buscábamos
y les dimos entender que tomar agua é irnos luego los navíos, y señalaron con la mano que si veniamos de hacia donde sale el sol, y decian castilá, castilá, y no mirábamos bien en la plática de castilá, castilán, y despues destas pláticas que dicho tengo, nos dixéron por señas que fuésemos con ellos su pueblo, y estuvimos tomando consejo si iriamos. Acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso, y lleváronnos unas casas muy grandes que eran adoratorios de sus ídolos, y estaban muy bien labradas de cal y canto, y tenian figurados en unas paredes muchos bultos de serpientes y culebras, y otras pinturas de ídolos, y alrededor de uno como altar lleno de gotas de sangre muy fresca, y otra parte de los ídolos tenian unas señales como manera de cruces, pintados de otros bultos de indios. De todo lo cual nos admiramos como cosa nunca vista ni oida. Segun pareció en aquella sazon, habian sacrificado sus ídolos ciertos indios para que les diesen vitoria contra nosotros, y andaban muchos indios e indias riéndose, y al parecer muy de paz como que nos venian ver, y como se juntaban tantos, temimos no hubiese alguna zalagarda como la pasada de cotoche, y estando desta manera vinieron otros muchos indios que traian muy ruines mantas cargados de carrizos secos, y los pusieron en un llano, y tras estos vinieron dos esquadrones de indios flecheros con lanzas y rodelas y hondas y piedras y con sus armas de algodon, y puestos en concierto en cada esquadron su capitan, los quales se apartaron en poco trecho de nosotros, y luego en aquel instante salieron de otra casa que era su adoratorio 10 indios que traian las ropas de mantas de algodon largas y blancas y los cabellos muy grandes llenos de sangre y muy revueltos los unos con los otros que no se les pueden esparcir ni peinar si no se cortan, los quales eran sacerdotes de los ídolos que en la Nueva España comúnmente se llaman papas. Otra vez digo que en la Nueva España se llaman papas y así los nombraré de aquí adelante. Y aquellos papas nos truxeron zahumerios como manera de resina, que entre ellos llaman copal, y con braseros de barro llenos de lumbre nos comenzaron zahumar, y por señas nos dicen que nos vamos de sus tierras antes que aquella leña que tienen llegada se ponga fuego, y se acabe de arder, sino que nos darán guerra y nos matarán. Y luego mandaron poner fuego a los carrizos y comenzó de arder, y se fueron los papas callando sin más nos hablar, y los que estaban apercebidos en los esquadrones empezaron silvar y tañer sus bocinas y atabalejos, y desque los vimos de aquel arte y muy bravosos, y de lo que de la punta de cotoche aun no teniamos sanas las heridas, y se habian muerto 2 soldados que echamos al mar, y vimos grandes esquadrones de indios sobre nosotros, tuvimos temor, y acordamos con buen concierto de irnos la costa. Y así comenzamos caminar por la playa adelante hasta llegar enfrente de un peñol que está en la mar, y los bateles y el navío pequeño fueron por la costa tierra tierra con las pipas de agua, y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde nos habiamos desembarcado por el gran número de indios que ya se habian juntado, porque tuvimos por cierto que al embarcar nos darian guerra. Pues ya metida nuestra agua en los navíos y embarcados en una bahía como portezuelo que allí estaba, comenzamos navegar 6 días con sus noches con buen tiempo, y volvió un norte que es travesía en aquella costa, el qual duró 4 días con sus noches que estuvimos para dar al través. Tan recio temporal hacia que nos hizo anclear la costa por no ir al través, que se nos quebraron 2 cables y iba agarrando tierra el navío. Oh, en qué trabajo nos vimos, que si se quebrara el cable íbamos la costa perdidos, y quiso Dios que se ayudaron con otras maromas viejas y guindaletas. Pues ya reposado el tiempo, seguimos nuestra costa adelante, llegándonos tierra cuanto podíamos para tornar tomar agua, que como he dicho, las pipas que traiamos vinieron muy abiertas, y asimismo no había regla en ello. Como íbamos costeando, creíamos que doquiera que saltásemos en tierra la tomariamos de xagüeyes y pozos que cavariamos. Pues yendo nuestra derrota adelante, vimos desde los navíos un pueblo, y antes de obra de una legua dél, hacia una ensenada que parecia que abria rio ó arroyo,
acordamos de surgir junto él, y como en aquella costa, como otras veces he dicho, mengua mucho la mar y quedan en seco los navíos, por temor desto surgimos mas de una legua de tierra en el navío menor y en todos los bateles fué acordado que saltásemos en aquella ensenada, sacando nuestras vasijas con muy buen concierto y armas y ballestas y escopetas. Salimos en tierra poco mas de medio dia y habria una legua desde el pueblo hasta donde desembarcamos, y estaban unos pozos y maizales y caserías de cal y canto. Llámase este pueblo Potonchan, y henchimos nuestras pipas de agua, mas no las pudimos llevar ni meter en los bateles con la mucha gente de guerra que cargó sobre nosotros. Y quedarse ha aquí, y adelante diré las guerras que nos dieron. Capítulo 3. Capítulo 4 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo desembarcamos en una bahía donde había maizales cerca del puerto de Potonchan y de las guerras que nos dieron. Y estando en las estancias y maizales por mí ya dichas, tomando nuestra agua, vinieron por la costa muchos esquadrones de indios del pueblo de Potonchan, que así se dice, con sus armas de algodon, que les daba la rodilla, y con arcos y flechas y lanzas y rodelas, y espadas hechas manera de montantes de dos manos, y hondas y piedras, y con sus penachos de los que ellos suelen usar, las caras pintadas de blanco y prieto, enalmagrados, y venian callando, y se vienen derechos nosotros, como que nos venian ver de paz, y por señas nos dixeron que si veniamos de donde sale el sol, y las palabras formales segun nos hubieron dicho los de Lázaro, Castilán, Castilán. Y respondimos por señas que de donde sale el sol veniamos. Y entonces paramos en las mientes y en pensar qué podia ser aquella plática, porque los de San Lázaro nos dixeron lo mismo, mas nunca entendimos al fin que lo decian. Sería cuando esto pasó y los indios se juntaban a la hora de las ave marías, y fuéronse a unas caserías y nosotros pusimos velas y escuchas y buen recaudo, porque no nos pareció bien aquella junta de aquella manera. Pues estando velando todos juntos oimos venir con el gran ruido y estruendo que traian por el camino muchos indios de otras sus estancias y del pueblo, y todos de guerra. Y desque aquello sentimos, bien entendido teniamos que no se juntaban para hacernos ningun bien, y entramos en acuerdo con el capitan que es lo que hariamos. Y unos soldados daban por consejo que nos fuésemos luego a embarcar, y como en tales casos suele acaecer, unos dicen uno y otros dicen otro, hubo parecer que si nos fuéramos a embarcar, que como eran muchos indios darían en nosotros y habría mucho riesgo de nuestras vidas. Y otros éramos de acuerdo que diésemos en ellos esa noche, que como dice el refran, quien acomete, vence. Y por otra parte víamos que para cada uno de nosotros había 300 indios. Y estando en estos conciertos amaneció, y diximos unos soldados a otros que tuviésemos confianza en Dios y corazones muy fuertes para pelear, y después de nos encomendar a Dios, cada uno hiciese lo que pudiese para salvar las vidas. Ya que era de día claro, vimos venir por la costa muchos mas esquadrones guerreros, con sus banderas tendidas y penachos y atambores, y con arcos y flechas y lanzas y rodelas, y se juntaron con los primeros que habian venido la noche antes, y luego hechos sus esquadrones nos cercan por todas partes y nos dan tal rociada de flechas y varas y piedras con sus hondas, que hirieron sobre 80 de nuestros soldados, y se juntaron con nosotros pie con pie, unos con lanzas y otros flechando, y otros con espadas de navajas, de arte, que nos traian a mal andar, puesto que les dábamos buena priesa de estocadas y cuchilladas, y las escopetas y ballestas que no paraban, unas armando y otras tirando, y ya que se apartaban algo de nosotros, desque sentian las grandes estocadas y cuchilladas que les dábamos,
no era lejos, y esto fué para mejor flechar y tirar al terreno su salvo. Y guando estábamos en esta batalla y los indios se apellidaban, decian en su lengua alcalachoni alcalachoni, que quiere decir que matasen al capitan, y le dieron 12 flechazos y mí me dieron 3, y uno de los que me dieron bien peligroso en el costado izquierdo, que me pasó lo hueco, y otros de nuestros soldados dieron grandes lanzadas, y 2 llevaron vivos, que se decia el uno Alonso Bote y el otro era un portugués viejo. Pues viendo nuestro capitan que no bastaba nuestro buen pelear, y que nos cercaban muchos esquadrones y venian mas de refresco del pueblo y les traian de comer y beber y muchas flechas, y nosotros todos heridos, y otros soldados atravesados los gaznates, y nos habian muerto ya sobre 50 soldados, y viendo que no teniamos fuerzas, acordamos con corazones muy fuertes romper por medio de sus batallones y acogernos los bateles que teniamos en la costa, que fué buen socorro, y hechos todos nosotros un esquadron rompimos por ellos. Pues oir la grita y silvos y vocería y priesa que nos daban de flecha y mantiniente con sus lanzas hiriendo siempre en nosotros. Pues otro daño tuvimos, que como nos acogimos de golpe los bateles y éramos muchos, íbanse fondo, y como mejor pudimos, asidos los bordes medio nadando entre 2 aguas, llegamos al navío de menos porte que estaba cerca, que ya venia gran priesa nos socorrer. Y al embarcarse hirieron muchos de nuestros soldados, en especial los que iban asidos en las popas de los bateles y les tiraban al terreno, y entraron en la mar con las lanchas y daban mantiniente nuestros soldados, y con mucho trabajo quiso Dios que escapamos con las vidas de poder de aquella gente. Pues ya embarcados en los navíos hallamos que faltaban 57 compañeros, con los 2 que llevaron vivos y con 5 que echamos en la mar, que murieron de las heridas y de la gran sed que pasaron. Estuvimos peleando en aquellas batallas poco mas de media hora. Llámase este pueblo Potonchan, y en las cartas del marear le pusieron por nombre los pilotos y marineros bahía de mala pelea. Y desque nos vimos salvos de aquellas refriegas, dimos muchas gracias Dios, y guando se curaban las heridas de los soldados, se quejaban mucho del dolor dellas, que como estaban resfriadas con el agua salada y estaban muy hinchadas y dañadas, algunos de nuestros soldados maldecian al piloto Anton de Alaminos y su descubrimiento y viaje, porque siempre porfiaba que no era tierra firme sino isla, donde los dexaré ahora y diré lo que mas nos acaeció. Capítulo IV. Capítulo V de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo acordamos de nos volver la isla de Cuba y de la gran sed y trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de la Habana. Desque nos vimos embarcados en los navíos de la manera que dicho tengo, dimos muchas gracias Dios, y despues de curados los heridos, que no quedó hombre ninguno de cuantos allí nos hallamos que no tuviesen 2 y 3 y 4 heridas, y el capitan con 12 flechazos, solo un soldado quedó sin herir, acordamos de nos volver la isla de Cuba, y como estaban tambien heridos todos los mas de los marineros que saltaron en tierra con nosotros, que se hallaron en las peleas, no teniamos quien marchase las velas. Y acordamos que dexásemos el un navío el de menos porte en la mar puesto fuego, despues de sacadas dél las velas y anclas y cables, y repartir los marineros que estaban sin heridas en los 2 navíos de mayor porte. Pues otro mayor daño teniamos, que fué la gran falta de agua, porque las pipas y vasijas que teniamos llenas en Champoton, con la grande guerra que nos dieron y priesa de nos acoger los bateles, no se pudieron llevar, que allí se quedaron, y no sacamos ninguna agua. Digo que tanta sed pasamos, que en las lenguas y bocas teniamos grietas de la secura, pues otra cosa ninguna para refrigerio no había. Oh, qué cosa tan trabajosa es ir descubrir tierras nuevas,
y de la manera que nosotros nos aventuramos. No se puede ponderar sino los que han pasado por aquestos excesivos trabajos en que nosotros nos vimos, por manera que con todo eso íbamos navegando muy allegados a tierra para hallarnos en parage de algun rio ó bahía para tomar agua, y al cabo de 3 dias vimos uno como ancon que parecia rio ó estero, que creimos tener agua dulce, y saltaron en tierra 15 marineros de los que habian quedado en los navíos y 3 soldados que estaban mas sin peligro de los flechazos, y llevaron azadones y 3 barriles para traer agua, y el estero era salado, e hicieron pozos en la costa, y era tan amargosa y salada agua como la del estero, por manera que mala como era, truxeron las vasijas llenas, y no habia hombre que la pudiese beber del amargor y sal, y 2 soldados que la bebieron dañó los cuerpos y las bocas. Habia en aquel estero muchos y grandes lagartos, y desde entónces se puso por nombre el estero de los lagartos, y así está en las cartas de marear. Dexemos esta plática y diré que entre tanto que fueron los bateles por el agua se levantó un viento nordeste tan deshecho que íbamos garrando a tierra con los navíos, y como en aquella costa es travesía y reina siempre norte y nordeste, estuvimos en muy gran peligro por falta de cables, y como lo vieron los marineros que habian ido a tierra por el agua, vinieron muy mas que de paso con los bateles y tuvieron tiempo de echar otras anclas y maromas, y estuvieron los navíos seguros 2 dias y 2 noches. Y luego alzamos anclas y dimos vela, siguiendo nuestro viaje para nos volver a la isla de Cuba. Parece ser el piloto Alaminos se concertó y aconsejó con los otros 2 pilotos, que desde aquel parage donde estábamos atravesamos a la Florida, porque hallaban por sus cartas y grados y alturas que estaria de allí obra de 70 leguas, y que despues de puestos en la Florida dixeron que era mejor viaje y mas cercana navegacion para ir la Habana, que no la derrota por donde habiamos primero venido descubrir, y así fué como el piloto dixo, porque segun yo entendí habia venido con Juan Ponce de Leon descubrir la Florida habia 10 ó 12 años ya pasados. Volvamos nuestra materia, que atravesando aquel golfo en 4 dias que navegamos, vimos la tierra de la misma Florida, y lo que en ella nos acaeció diré adelante. Capítulo V. Capítulo VI de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como desembarcaron en la bahía de la Florida 20 soldados, y con nosotros el piloto Alaminos, para buscar agua, y de la guerra que allí nos dieron los naturales de aquella tierra, y lo que mas pasó hasta volver a la Habana. Llegados a la Florida acordamos que saliesen en tierra 20 soldados, de los que teniamos mas sanos de las heridas. Yo fui con ellos y tambien el piloto Anton de Alaminos, y sacamos las vasijas que habia y azadones y nuestras ballestas y escopetas. Y como el capitan estaba muy mal herido y con la gran sed que pasaba muy debilitado, nos rogó que por amor de Dios que en todo caso le truxésemos agua dulce, que se secaba y moría de sed, porque el agua que habia era muy salada y no se podia beber, como otra vez ya dicho tengo. Llegados que fuimos a tierra cerca de un estero que entraba en la mar, el piloto reconoció la costa y dixo que habia 10 ó 12 años que habia estado en aquel parage, cuando vino con Juan Ponce de Leon descubrir aquellas tierras, y allí le habian dado guerra los indios de aquella tierra y que les habian muerto muchos soldados, y que esta causa estuviésemos muy sobre aviso apercibidos, porque vinieron en aquel tiempo que dicho tiene muy de repente los indios, cuando le desbarataron. Y luego pusimos por espías 2 soldados en una playa que se hacia muy ancha, e hicimos pozos muy hondos donde nos pareció haber agua dulce, porque en aquella sazon era menguante la marea, y quiso Dios que topásemos muy buena agua, y con el alegría y por hartarnos della y lavar paños para curar las heridas, estuvimos espacio de 1 hora, y ya que queriamos venir embarcar con nuestra agua muy gozosos, vimos venir un soldado de los que habiamos puesto en la playa, dando muchas voces, diciendo: Al arma,
que vienen muchos indios de guerra por tierra y otros en canoas por el estero, y el soldado dando voces y venia corriendo, y los indios llegaron casi la par con el soldado contra nosotros, y traian arcos muy grandes y buenas flechas y lanzas, y unas manera de espadas, y vestidos de cueros de venados, y eran de grandes cuerpos, y se vinieron derechos nos flechar, e hirieron luego 6 de nuestros compañeros, y mí me dieron un flechazo en el brazo derecho de poca herida, y dimosles tanta priesa de estocadas y cuchilladas, y con las escopetas y ballestas que nos dexan nosotros, los que estábamos tomando el agua de los pozos, y van la mar y estero ayudar sus compañeros los que venian en las canoas, donde estaba nuestro batel con los marineros, que tambien andaban peleando pie con pie con los indios de las canoas, y aun les tenia ya tomado el batel, y le llevaban por el estero arriba con sus canoas, y habian herido 4 marineros, y al piloto alaminos le dieron una mala herida en la garganta, y arremetimos ellos el agua mas de la cinta, y estocadas les hicimos soltar el batel, y quedaron tendidos y muertos en la costa y en el agua 22 de ellos, y 3 prendimos que estaban heridos poca cosa, que se murieron en los navíos. Despues de esta refriega pasada preguntamos al soldado que pusimos por vela que qué se hizo su compañero Berrio, que así se llamaba. Dixo que lo vió apartar con un hacha en las manos para cortar un palmito, y que fué hacia el estero por donde habian venido los indios de guerra, y que oyó voces de español, y que por aquellas voces vino de presto dar mandado la mar, y que entónces le debieran de matar. El qual soldado solamente él habia quedado sin ninguna herida en lo de potochan, y quiso su ventura que vino allí fenecer, y luego fuimos en busca de nuestro soldado por el rastro que habian traido aquellos indios que nos dieron guerra, y hallamos una palma que habia comenzado cortar, y cerca de ella mucha huella en el suelo mas que en otras partes, por donde tuvimos por cierto que le llevaron vivo porque no habia rastro de sangre, y anduvimos buscándole una parte y otra mas de una hora, y dimos voces y sin saber mas dél nos volvimos embarcar en el batel. Y llevamos los navíos el agua dulce con que se alegraron todos los soldados, como si entónces les diéramos las vidas. Y un soldado se arrojó desde el navío en el batel, con la gran sed que tenia, tomó una botija pechos y bebió tanta agua que della se hinchó y murió. Pues ya embarcados con nuestra agua y metidos nuestros bateles en los navíos, dimos vela para la Habana y pasamos aquel dia y la noche que hizo buen tiempo junto de unas isletas, que llaman los mártires, que son unos baxos que así los llaman los baxos de los mártires. Íbamos en 4 brazas lo mas hondo y tocó la nao capitana entre unas como isletas, e hizo mucha agua, que con dar todos los soldados que íbamos la bomba no podíamos estancar, e íbamos con temor no nos anegásemos. Acuérdome que traíamos allí con nosotros unos marineros levantiscos, y les deciamos: hermanos, ayudad sacar la bomba, pues veis que estamos muy mal heridos y cansados de la noche y del dia, porque nos vamos fondo. Y respondían los levantiscos: facételo vos, pues no ganamos sueldo, sino hambre y sed y trabajos, y heridos como vosotros. Por manera que les hacíamos dar la bomba aunque no querían, y malos y heridos como íbamos, mareábamos las velas y dábamos la bomba, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llevó Puerto de Carenas, donde ahora está poblada la villa de la Habana, que en otro tiempo Puerto de Carenas se solía llamar, y no Habana. Y guando nos vimos en tierra dimos muchas gracias Dios, y luego se tomó el agua de la capitana un búzano portugués que estaba en otro navío en aquel puerto, y escribimos Diego Velazquez gobernador de aquella isla muy en posta, haciéndole saber que habiamos descubierto tierras de grandes poblaciones y casas de cal y canto, y las gentes naturales dellas andaban vestidos de ropa de algodon y cubiertas sus vergüenzas, y tenian oro y labranzas de maizales. Y desde la Habana se fué nuestro capitan Francisco Hernandez por tierra la villa de Santi Spíritus, que así se dice, donde tenia su encomienda de indios, y como iba mal herido, murió dende allí 10 dias que habia llegado su casa. Y todos los demas soldados nos desparcimos, y nos fuimos unos por una parte y otros por otra de la isla adelante. Y en la Habana se murieron 3 soldados de las heridas,
y los navíos fueron Santiago de Cuba, donde estaba el gobernador, y desque hubieron desembarcado los dos indios que hubimos en la punta de cotoche, que ya he dicho, que se decian Melchorillo y Juanillo, y el arquilla con las diademas y ánades y pescadillos, y con los ídolos de oro, que aunque era baxo y poca cosa, sublimábanlo de arte, que en todas las islas de Santo Domingo y en Cuba y aun en Castilla llegó la fama dello. Y decian que otras tierras en el mundo no se habian descubierto mejores, ni casas de cal y canto, y como vió los ídolos de barro y de tantas maneras de figuras, decian que eran del tiempo de los gentiles. Otros decian que eran de los judíos que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén, y que habian aportado con los navíos rotos en que les echaron en aquella tierra. Y como en aquel tiempo no era descubierto el Perú, teníase en mucha estima aquella tierra. Pues otra cosa preguntaba el Diego Velazquez aquellos indios, que si habia minas de oro en su tierra, y todos les respondian que sí, y les mostraban oro en polvo de lo que sacaban de la isla de Cuba, y decian que habia mucho en su tierra, y no le decian verdad, porque claro está que en la punta de Cotoche ni en todo Yucatan no es donde hay minas de oro. Y asimismo les mostraban los indios los montones que hacen de tierra donde ponen y siembran las plantas, de cuyas raíces hacen el pan cazabe, y llámanse en la isla de Cuba yuca. Y los indios decian que las habia en su tierra, y decian tale por la tierra, que así se llama la en que las plantaban, de manera que yuca con tale quiere decir Yucatán. Decian los españoles que estaban hablando con el Diego Velazquez y con los indios: Señor, dicen estos indios que su tierra se llama Yucatán, y así se quedó con este nombre, que en su propia lengua no se dice así. Por manera que todos los soldados que fuimos aquel viaje descubrir gastamos los bienes que teniamos, y heridos y pobres volvimos Cuba, y aun lo tuvimos buena dicha haber vuelto y no quedar muertos con los demas mis compañeros. Y cada soldado tiró por su parte, y el capitan, como dicho tengo, luego murió, y estuvimos muchos días en curarnos los heridos, y por nuestra cuenta hallamos que se murieron al pie de 70 soldados. Y esta ganancia truximos de aquella entrada y descubrimiento. Y el Diego Velazquez escribió Castilla los señores que en aquel tiempo mandaban en las cosas de Indias, que él lo habia descubierto y gastado en descubrillo mucha cantidad de pesos de oro. Y así lo decia don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, que así se nombraba, que era como presidente de Indias, y lo escribió su magestad Flandes dando mucho favor y loor del Diego Velazquez, y no hizo memoria de ninguno de nosotros los soldados que lo descubrimos nuestra costa. Y quedarse ha aquí, y diré adelante los trabajos que me acaecieron mí y 3 soldados. Capítulo sexto. Capítulo séptimo de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. De los trabajos que tuve hasta llegar a una villa que se dice la Trinidad. Ya he dicho que nos quedamos en la Habana ciertos soldados que no estábamos sanos de los flechazos, y para ir a la villa de la Trinidad, ya que estábamos mejores, acordamos de nos concertar 3 soldados con un vecino de la misma Habana, que se decia Pedro de Avila, que iba asimismo aquel viaje en una canoa por la mar por la banda del sur, y llevaba la canoa cargada de camisetas de algodon que iba vender la villa de la Trinidad. Ya he dicho otras veces que canoas son de hechura de artesas grandes, cavadas y huecas, y en aquellas tierras con ellas navegan costa costa. Y el concierto que hicimos con el Pedro de Avila fué que dariamos 10 pesos de oro porque fuésemos en su canoa. Pues yendo por la costa adelante, veces remando y ratos la vela, ya que habiamos navegado 11 días en paraje de un pueblo de indios de paz, que se dice Canarreon, que era términos de la villa de la Trinidad, se levantó un tan recio viento de noche que no nos pudimos sustentar en la mar con la canoa, por bien que remábamos todos nosotros, y el Pedro de Avila y unos indios de La Habana y unos remeros muy buenos que traiamos, hubimos de dar al través entre unos ceborucos
que los hay muy grandes en aquella costa, por manera que se nos quebró la canoa, y el Avila perdió su hacienda, y todos salimos descalabrados de los golpes de los ceborucos y desnudos en carnes, porque para ayudarnos que no se quebrase la canoa y poder mejor nadar, nos apercibimos de estar sin ropa ninguna, sino desnudos. Pues ya escapados con las vidas de aquellos ceborucos, para nuestra villa de la Trinidad no había camino por la costa, sino malos países y ceborucos, que así se dicen, que son las piedras con unas puntas que salen dellas, que pasan las plantas de los pies, y sin tener que comer, pues como las olas que reventaban de aquellos grandes ceborucos nos embestian, y con el gran viento que hacia llevábamos hechas grietas en las partes ocultas, que corría sangre de ellas, aunque nos habiamos puesto delante muchas hojas de árboles y otras yerbas que buscamos para nos tapar. Pues como por aquella costa no podíamos caminar, por causa que se nos hincaban por las plantas de los pies aquellas puntas y piedras de los ceborucos, con mucho trabajo nos metimos en un monte y con otras piedras que había en el monte cortamos cortezas de árboles que pusimos por suelas, atados a los pies con unas que parecen cuerdas delgadas que llaman bejucos, que nacen entre los árboles, que espadas no sacamos ninguna, y atamos los pies y cortezas de los árboles con ello lo mejor que pudimos, y con gran trabajo salimos una playa de arena, y de ahí 2 dias que caminamos llegamos un pueblo de indios que se decia Yaguarama, el qual era en aquella sazon del padre fray Bartolomé de las Casas, que era clérigo presbítero, y despues le conocí frayle dominico, y llegó ser obispo de Chiapa. Y los indios de aquel pueblo nos dieron de comer. Y otro dia fuimos hasta otro pueblo que se decia Chipiona, que era de un Alonso de Avila y de un Sandoval, no digo del capitan Sandoval, el de la Nueva España, y desde allí la Trinidad. Y un amigo mio que se decia Antonio de Medina, me remedió de vestidos, segun que en la villa se usaban, y así hicieron mis compañeros otros vecinos de aquella villa. Y desde allí, con mi pobreza y trabajos, me fui Santiago de Cuba, donde estaba el gobernador Diego Velazquez, el qual andaba dando mucha priesa en enviar otra armada. Y guando le fui besar las manos, que éramos deudos, él se holgó conmigo, y de unas pláticas en otras me dixo que si estaba bueno de las heridas para volver Yucatan. Y yo, riyendo, le respondí, que quién le puso nombre Yucatan, que allí no le llaman así. Y dixo, Melchorejo el que truxistes lo dice. Y yo dixe, mejor nombre sería la tierra donde nos mataron la mitad de los soldados que fuimos, y todos los demas salimos heridos. Y dixo, bien sé que pasastes muchos trabajos, y así es los que suelen descubrir tierras nuevas y ganar honra, y su magestad os lo gratificará, y yo así se lo escribiré. Y ahora, hijo, id otra vez en la armada que hago, que yo haré que os hagan mucha honra, y diré lo que pasó. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como Diego Velázquez, gobernador de Cuba, envió otra armada a la tierra que descubrimos. En el año de 1518 años, viendo Diego Velázquez, gobernador de Cuba, la buena relación de las tierras que descubrimos, que se dice Yucatán, ordenó de enviar una armada. Y para ella se buscaron 4 navíos. Los 2 fueron los que hubimos comprado los soldados que fuimos en compañía del capitan Francisco Hernandez de Córdoba a descubrir Yucatán, segun mas largamente lo tengo escrito en el descubrimiento, y los otros 2 navíos compró el Diego Velázquez de sus dineros. Y en aquella sazon que ordenaba la armada, se hallaron presentes en Santiago de Cuba, donde residia el Velázquez, Juan de Grijalva y Pedro de Alvarado, y Francisco de Montejo, y Alonso de Avila, que habian ido con negocios al gobernador, porque todos tenian encomiendas de indios en las mismas islas, y como eran personas valerosas, concertóse con ellos que el Juan de Grijalva, que era deudo del Diego Velázquez, viniese por capitan general,
y que Pedro de Alvarado viniese por capitan de un navío y Francisco de montejo de otro y el Alonso de Avila de otro, por manera que cada uno destos capitanes procuró de poner bastimentos y matalotaje de pan cazabe y tocinos, y Diego Velazquez puso ballestas y escopetas y cierto rescate y otras menudencias y mas los navíos. Y como habia fama destas tierras que eran muy ricas y habia en ellas casas de cal y canto, y el indio Melchorejo decia por señas que habia oro, tenian mucha codicia los vecinos y soldados que no tenian indios en la isla de ir esta tierra, por manera que de presto nos juntamos 240 compañeros, y tambien pusimos cada soldado de la hacienda que teniamos para matalotaje y armas y cosas que convenian, y en este viaje volví y con estos capitanes otra vez, y parece ser la instruccion que para ello dió el gobernador Diego Velazquez fué, segun entendí, que rescatasen todo el oro y plata que pudiesen, y si viesen que convenia poblar, que poblasen, ó si no, que se volviesen a Cuba. Y vino por veedor de la armada uno que se decia Peñalosa, natural de Segovia, y truximos un clérigo que se decia Juan Diaz, y los 3 pilotos que antes habiamos traido guando el primero viaje, que ya he dicho sus nombres y de donde eran, Anton de Alaminos de Palos, y Camacho de Triana, y Juan Alvarez el manquillo de Huelva, y el Alaminos venia por piloto mayor, y otro piloto que entónces vino no me acuerdo el nombre. Pues antes que mas pase adelante, porque nombraré algunas veces estos hidalgos que he dicho que venian por capitanes, y parecerá cosa descomedida nombralles secamente, Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Alonso de Avila, y no decilles sus ditados e blasones, sepan que el Pedro de Alvarado fué un hidalgo muy valeroso, que despues que se hubo ganado la Nueva España, fué gobernador y adelantado de las provincias de Guatimala y Honduras y Chiapa, y comendador de Santiago. Y asimismo el Francisco de Montejo, hidalgo de mucho valor, que fué gobernador y adelantado de Yucatan, hasta que su Magestad les hizo aquestas mercedes y tuvieron señoríos. No les nombraré sino sus nombres, y no adelantados. Y volvamos nuestra plática, que fueron los 4 navíos por la parte y banda del norte un puerto que se llama Matanzas, que era cerca de la Habana Vieja, que en aquella sazon no estaba poblada adonde ahora está, y en aquel puerto ó cerca dél tenian todos los mas vecinos de la Habana sus estancias de cazabe y puercos, y desde allí se proveyeron nuestros navíos lo que faltaba, y nos juntamos así capitanes como soldados para dar vela y hacer nuestro viaje. Y antes que mas pase adelante, aunque vaya fuera de orden, quiero decir por qué llamaban aquel puerto que he dicho de Matanzas. Y esto traigo aquí la memoria, porque ciertas personas me lo han preguntado la causa de ponelle aquel nombre. Y es por esto que diré. Antes que aquella isla de Cuba estuviese de paz, dió al través por la costa del norte un navío que habia ido desde la isla de Santo Domingo buscar indios, que llamaban los Lucayos, unas islas que estaban entre Cuba y la canal de Bahama, que se llaman las islas de los Lucayos, y con mal tiempo dió al través en aquella costa, cerca del rio y puerto que he dicho que se llama Matanzas, y venian en el navío sobre 30 personas, españoles y 2 mugeres. Y para pasallos aquel rio vinieron muchos indios de la Habana y de otros pueblos, como que los venian ver de paz, y les dixeron que les querian pasar en canoas, y llevallos sus pueblos para dalles de comer. Y ya que iban con ellos en medio del rio, les trastornaron las canoas y los mataron, que no quedaron sino 3 hombres y una muger, que era hermosa, la qual llevó un cacique de los mas principales que hicieron aquella traicion, y los 3 españoles repartieron entre los demas caciques. Y esta causa se puso este puerto nombre de Puerto de Matanzas. Y conocí la muger que he dicho, que después de ganada la isla de Cuba se le quitó al cacique en cuyo poder estaba, y la vi casada en la villa de la Trinidad con un vecino della que se decia Pedro Sánchez Farfan. Y tambien conocí los 3 españoles que se decian el uno Gonzalo Mexía, hombre anciano, natural de Jerez, y el otro se decia Juan de Santisteban, y era natural de Madrigal, y el otro se decia Cascorro,
hombre de la mar, y era pescador, natural de Huelva, y le habia ya casado el cacique con quien solia estar con una su hija, y ya tenia horadadas las orejas y las narices como los indios. Mucho me he detenido en contar cuentos viejos. Volvamos nuestra relacion. Y ya que estábamos recogidos así, capitanes como soldados, y dadas las instrucciones que los pilotos habian de llevar, y las señas de los faroles, y despues de haber oido misa con gran devocion, en 5 días del mes de abril de 1518 años, dimos vela, y en 10 días doblamos la punta de Guaniguanico, que los pilotos llaman de San Anton, y en otros 8 días que navegamos vimos la isla de Cozumel, que entónces la descubrimos dia de Santa Cruz, porque descayeron los navíos con las corrientes mas baxo que guando venimos con Francisco Hernandez de Córdoba. Y baxamos la isla por la banda del sur, vimos un pueblo y allí cerca buen surgidero y bien limpio de arrecifes, y saltamos en tierra con el capitan Juan de Grijalva buena copia de soldados, y los naturales de aquel pueblo se fueron huyendo desque vieron venir los navíos la vela, porque jamas habian visto tal. Y los soldados que salimos tierra no hallamos en el pueblo persona ninguna, y en unas mieses de maizales se hallaron 2 viejos que no podian andar, y los truximos al capitan, y con Julianillo y Melchorejo, los que truximos de la punta de Cotoche, que entendian muy bien los indios, y les habló. Porque su tierra dellos, y aquella isla de Cozumel, no hay de travesía en la mar, sino obra de 4 leguas, y así hablan una misma lengua. Y el capitan halagó aquellos viejos y les dió cuentezuelas verdes, y les envió llamar al calachoni de aquel pueblo, que ansí se dicen los caciques de aquella tierra, y fueron y nunca volvieron. Y estándoles aguardando, vino una india moza de buen parecer, y comenzó hablar la lengua de la isla de Jamaica, y dixo que todos los indios e indias de aquella isla y pueblo se habian ido los montes de miedo, y como muchos de nuestros soldados y yo entendimos muy bien aquella lengua que es la de Cuba, nos admiramos y la preguntamos que cómo estaba allí. Y dixo que habia 2 años que dió al través con una canoa grande en que iban pescar 10 indios de Jamaica unas isletas, y que las corrientes la echaron en aquella tierra y mataron su marido y todos los mas indios jamaicanos sus compañeros, y los sacrificaron los ídolos. Y desque la entendió el capitan, como vió que aquella india seria buena mensagera, envióla llamar los indios y caciques de aquel pueblo, y dióla de plazo 2 días para que volviese, porque los indios, Melchorejo y Julianillo, que llevábamos de la punta de Cotoche, tuvimos terror, que apartados de nosotros se huirian su tierra, y por esta causa no los enviamos llamar con ellos. Y la india volvió otro dia y dixo que ningun indio ni india quería venir, por mas palabras que les decia. Este pueblo pusimos por nombre Santa Cruz, porque 4 ó 5 días antes de la Santa Cruz le vimos. Habia en él buenos colmenares de miel, y muchos boniatos y patatas, y manadas de puercos de la tierra, que tienen sobre el espinazo el ombligo. Habia en él 3 pueblezuelos, y este donde desembarcamos era el mayor, y los otros 2 eran mas chicos, que estaban cada uno en una punta de la isla, terna de bojo como obra de 2 leguas. Pues como el capitan Juan de Grijalva vió que era perder tiempo estar mas allí aguardando, mandó que nos embarcásemos luego, y la india de Jamaica se fué con nosotros y seguimos nuestro viaje. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. De cómo venimos desembarcar Champotón. Pues vuelto embarcar y yendo por las derrotas pasadas, guando lo de Francisco Hernandez de Córdoba, en 8 días llegamos en el parage del pueblo de Champotón, que fué donde nos desbarataron los indios de aquella provincia, como ya dicho tengo en el capítulo que dello habla. Y como en aquella ensenada mengua mucho la mar, ancleamos los navíos una legua de tierra, y con todos los bateles desembarcamos, la mitad de los soldados que allí íbamos, junto las casas del pueblo. Y los indios naturales dél y otros sus comarcanos se juntaron todos como la otra vez
cuando nos mataron sobre 56 soldados, y todos los mas nos hirieron, segun dicho tengo en el capítulo que dello habla. Y esta causa estaban muy ufanos y orgullosos, y bien armados su usanza, que son arcos, flechas, lanzas, rodelas, macanas y espadas de 2 manos, y piedras con hondas y armas de algodon y trompetillas y atambores, y los mas dellos pintadas las caras de negro, colorado y blanco, y puestos en concierto esperando en la costa, para en llegando que llegásemos dar en nosotros. Y como teniamos experiencia de la otra vez, llevábamos en los bateles unos falconetes, e íbamos apercebidos de ballestas y escopetas, y llegados tierra nos comenzaron flechar, y con las lanzas dar mantiniente, y tal rociada nos dieron antes que llegásemos tierra, que hirieron la mitad de nosotros, y desque hubimos saltado de los bateles, les hicimos perder la furia buenas estocadas y cuchilladas, porque aunque nos flechaban terrero, todos llevábamos armas de algodon, y todavía se sostuvieron buen rato peleando con nosotros, hasta que vino otra barcada de nuestros soldados, y les hicimos retraer unas cienagas junto al pueblo. En esta guerra mataron Juan de Quiteria, y otros 2 soldados, y al capitan Juan de Grijalva le dieron 3 flechazos, y aun le quebraron con un cobaco 2 dientes, que hay muchos en aquella costa, e hirieron sobre 60 de los nuestros. Y desque vimos que todos los contrarios se habian huido, nos fuimos al pueblo, y se curaron los heridos y enterramos los muertos. Y en todo el pueblo no hallamos persona ninguna, ni los que se habian retraido en las cienagas que ya se habian desgarrado, por manera que todos tenian alzadas sus haciendas. En aquellas escaramuzas prendimos 3 indios, y el uno de ellos parecia principal. Mandóles el capitan que fuesen llamar al cacique de aquel pueblo, y les dió cuentas verdes y cascabeles para que los diesen, para que viniesen de paz, y asimismo aquellos 3 prisioneros se les hicieron muchos halagos, y se les dieron cuentas porque fuesen sin miedo. Y fueron y nunca volvieron. Y creímos que el indio Julianillo y Melchorejo no les hubieran de decir lo que les fué mandado, sino al revés. Estuvimos en aquel pueblo 4 días. Acuérdome que guando estábamos peleando en aquella escaramuza, que había allí unos prados algo pedregosos, y había langostas, que guando peleábamos saltaban y venian volando y nos daban en la cara, y como eran tantos flecheros y tiraban tanta flecha como granizos, que parecian eran langostas que volaban, y no nos rodelábamos, y la flecha que venia nos hería, y otras veces creiamos que era flecha y eran langostas que venian volando. Fué harto estorbo. Capítulo 9. Capítulo 10 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo seguimos nuestro viaje y entramos en Boca de Términos, que entonces le pusimos este nombre. Yendo por nuestra navegacion adelante, llegamos una boca como de rio muy grande y ancha, y no era rio como pensamos, sino muy buen puerto, y porque está entre unas tierras y otras, y parecia como estrecho. Tan gran boca tenia que decia el piloto Anton de Alaminos que era isla, y partian términos con la tierra, y esta causa le pusimos nombre Boca de Términos, y así está en las cartas del marear. Y allí saltó el capitan Juan de Grijalva en tierra con todos los mas capitanes por mí nombrados, y muchos soldados estuvimos 3 días hondando la boca de aquella entrada, y mirando bien arriba y abajo del ancon, donde creíamos que iba y venia parar, y hallamos no ser isla sino ancon, y era muy buen puerto, y hallamos unos adoratorios de cal y canto, y muchos ídolos de barro y de palo, que eran dellos como figuras de sus dioses, y dellos de figuras de mugeres, y muchos como sierpes, y muchos cuernos de venados, y creímos que por allí cerca habría alguna poblacion, y con el buen puerto que sería bueno para poblar, lo qual no fué así, que estaba muy despoblado. Porque aquellos adoratorios eran de mercaderes y cazadores, que de pasada entraban en aquel puerto con canoas, y allí sacrificaban,
y habia mucha caza de venados y conejos. Matamos 10 venados con una lebrela y muchos conejos. Y luego, desde que todo fué visto y sondado, nos tornamos embarcar y se nos quedó allí la lebrela, y guando volvimos con Cortés la tornamos hallar y estaba muy gorda y lucida. Llaman los marineros este puerto de términos. Y vueltos embarcar navegamos costa costa junto tierra hasta que llegamos rio de Tabasco, que por descubrirle el Juan de Grijalva se nombra agora el rio de Grijalva. Capítulo 10. Capítulo 11 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como llegamos al rio de Tabasco, que llaman de Grijalva, y lo que allí nos acaeció. Navegando costa costa la vía del poniente, de dia, porque de noche no osábamos por temor de baxos y arrecifes, a cabo de 3 días vimos una boca de rio muy ancha y llegamos muy tierra con los navíos y parecia buen puerto. Y como fuimos mas cerca de la boca vimos reventar los baxos antes de entrar en el rio, y allí sacamos los bateles y con la sonda en la mano hallamos que no podian entrar en el puerto los 2 navíos de mayor porte. Fué acordado que anclasen fuera en el mar y con los otros 2 navíos que demandaban menos agua, que con ellos y con los bateles fuésemos todos los soldados el rio arriba, porque vimos muchos indios estar en canoas en las riberas, y tenian arcos y flechas y todas sus armas segun y de la manera de champoton, por donde entendimos que habia por allí algun pueblo grande, y tambien porque viniendo como veniamos navegando costa costa, habiamos visto echadas nasas en la mar con que pescaban, y aun 2 dellas se les tomó el pescado con un batel que traiamos jorro de la capitana. Aqueste rio se llama de Tabasco porque el cacique de aquel pueblo se llamaba Tabasco. Y como le descubrimos deste viaje y el Juan de Grijalva fué el descubridor, se nombra rio de Grijalva, y así está en las cartas del marear. Y ya que llegamos obra de media legua del pueblo, bien oimos el rumor de cortar de madera de que hacian grandes mamparos y fuerzas y aderezarse para nos dar guerra, porque habian sabido de lo que pasó en Potonchan y tenian la guerra por muy cierta. Y desque aquello sentimos desembarcamos de una punta de aquella tierra donde habia unos palmares que era del pueblo media legua, y desque nos vieron allí vinieron obra de 50 canoas con gente de guerra y traian arcos y flechas y armas de algodon, rodelas y lanzas y sus atambores y penachos. Y estaban entre los esteros otras muchas canoas llenas de guerreros, y estuvieron algo apartados de nosotros que no osaron llegar como los primeros. Y desque los vimos de aquel arte estábamos para tirarles con los tiros y con las escopetas y ballestas, y quiso nuestro señor que acordamos de los llamar, y con Julianico y Melchorejo, los de la punta de Cotoche, que sabian muy bien aquella lengua, y dixo los principales que no hubiesen miedo, que les queriamos hablar cosas que desque las entendiesen hubiesen por buena nuestra llegada allí y sus casas, y que les queriamos dar de lo que traiamos. Y como entendieron la plática, vinieron obra de 4 canoas, y en ellas hasta 30 indios, y luego se les mostraron sartalejos de cuentas verdes y espejuelos y diamantes azules. Y desque los vieron parecia que estaban de mejor semblante, creyendo que eran chalchihuites, que ellos tienen en mucho. Entonces el capitan les dixo con las lenguas Julianillo y Melchorejo que veniamos de lejas tierras y éramos vasallos de un grande emperador que se dice don Carlos, el qual tiene por vasallos muchos grandes señores y calachiomes, y que ellos le deben tener por señor y les irá muy bien en ello, y que trueco de aquellas cuentas nos den comida de gallinas. Y nos respondieron 2 dellos que el uno era principal y el otro papa, que son como sacerdotes que tienen cargo de los ídolos, que ya he dicho otra vez que papas les llaman en la Nueva España, y dixeron que harian el bastimento que deciamos y trocarian de sus cosas las nuestras y en lo demas que el señor tienen, y que agora veniamos y sin conocerlos y ya les queriamos dar señor,
y que mirásemos no les diésemos guerra como en potonchan, porque tenian aparejados dos xiquipiles de gentes de guerra de todas aquellas provincias contra nosotros. Cada xiquipil son 8000 hombres, y dixeron que bien sabian que pocos dias habia que habiamos muerto y herido sobre mas de 200 hombres en potonchan, y que ellos no son hombres de tan pocas fuerzas como los otros, y que por eso habian venido a hablar por saber nuestra voluntad. Y aquello que les deciamos, que se lo irian a decir a los caciques de muchos pueblos que estaban juntos, para tratar paces o guerra. Y luego el capitan les abrazó en señal de paz, y les dió unos sartalejos de cuentas, y les mandó que volviesen con la respuesta con brevedad, y que si no venian, que por fuerza habiamos de ir a su pueblo, y no para los enojar. Y aquellos mensageros que enviamos hablaron con los caciques y papas, que tambien tienen voto entre ellos, y dixeron que eran buenas las paces, y traer bastimentos, y que entre todos ellos y los pueblos comarcanos se buscara luego un presente de oro para nos dar, y hacer amistades, no les acaezca como a los de potonchan. Y lo que yo vi y entendí despues acá en aquellas provincias, se usan enviar presentes cuando se trataba paces, y en aquella punta de los palmares donde estábamos vinieron sobre 30 indios y truxeron pescados asados y gallinas y fruta y pan de maiz y unos braseros con ascuas y con zahumerios, y nos zahumaron a todos. Y luego pusieron en el suelo unas esteras que acá llaman petates y encima una manta, y presentaron ciertas joyas de oro que fueron ciertas ánades como las de Castilla, y otras joyas como lagartijas, y 3 collares de cuentas vaciadizas, y otras cosas de oro de poco valor, que no valia 200 pesos, y mas truxeron unas mantas y camisetas de las que ellas usan, y dixeron que recibiésemos aquello de buena voluntad, y que no tienen mas oro que nos dar, que adelante hacia donde se pone el sol hay mucho, y decian culba, culba, México, México. Y nosotros no sabiamos qué cosa era culba, ni aun México tampoco. Puesto que no valia mucho aquel presente que truxeron, tuvimoslo por bueno por saber cierto que tenian oro, y desque lo hubieron presentado, dixeron que nos fuésemos luego adelante, y el capitan les dió las gracias por ello y cuentas verdes. Y fué acordado de irnos luego a embarcar, porque estaban en mucho peligro los dos navíos por temor del norte que es travesía, y tambien por acercarnos hacia donde decian que habia oro. Capítulo 11. Capítulo 12 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como vimos el pueblo de Aguayaluco, que pusimos por nombre La Rambla. Vueltos a embarcar, siguiendo la costa adelante, desde a 2 días vimos un pueblo junto a tierra que se dice el Aguayaluco, y andaban muchos indios de aquel pueblo por la costa con unas rodelas hechas de conchas de tortugas, que relumbraban con el sol que daba en ellas. Y algunos de nuestros soldados porfiaban que eran de oro bajo, y los indios que las traian iban haciendo grandes movimientos por el arenal y costa adelante. Y pusimos a este pueblo por nombre La Rambla, y así está en las cartas del marear. Y yendo más adelante costeando, vimos una ensenada donde se quedó el rio de Fenole, que a la vuelta que volvimos entramos en él, y le pusimos nombre Rio de Sant Antonio, y así está en las cartas del mar. Y yendo más adelante navegando, vimos adonde quedaba el parage del gran rio de Guacaybalco, y quisiéramos entrar en el ensenada que está, por ver qué cosa era, sino por ser el tiempo contrario. Y luego se parecieron las grandes tierras nevadas, que en todo el año están cargadas de nieve, y tambien vimos otras sierras que están mas junto al mar, que se llaman Agora de San Martin, y pusimoslas por nombre San Martin, porque el primero que las vió fue un soldado que se llamaba San Martin, vecino de la Habana. Y navegando nuestra costa adelante, el capitan Pedro de Alvarado se adelantó con su navío y entró en un rio que en Indias se llama Papalouna, y entónces pusimos por nombre Rio de Alvarado, porque lo descubrió el mesmo Alvarado. Allí le dieron pescado unos indios pescadores que eran naturales de un pueblo que se dice
Tlacotalpa. Estuvimosle aguardando en el parage del rio, donde entró con todos 3 navíos hasta que salió dél, y causa de haber entrado en el rio sin licencia del general, se enojó mucho con él, y le mandó que otra vez no se adelantase de la armada, porque no le aviniese algun contraste en parte donde no le pudiésemos ayudar. Y luego navegamos con todos 4 navíos en conserva hasta que llegamos en parage de otro rio que le pusimos por nombre Rio de Vanderas, porque estaban en él muchos indios con lanzas grandes, y en cada lanza una bandera hecha de manta blanca, revolándolas y llamándonos, lo qual diré adelante como pasó. Capítulo 12. Capítulo 13 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como llegamos a un río que pusimos por nombre Río de Vanderas y rescatamos 14,000 pesos. Ya habrán oído decir en España y en toda la mas parte della y de la cristiandad, como México es tan gran ciudad y poblada en el agua como Venecia, y había en ella un gran señor que era rey de muchas provincias y señoreaba todas aquellas tierras que son mayores que 4 veces nuestra Castilla, el qual señor se decia Montezuma, y como era tan poderoso quería señorear y saber hasta lo que no podia ni le era posible. Y tuvo noticia de la primera vez que vinimos con Francisco Fernandez de Córdoba, lo que nos acaeció en la batalla de Cotoche y en la de Champoton, y agora deste viaje la batalla del mismo Champoton, y supo que éramos nosotros pocos soldados y los de aquel pueblo muchos, y al fin entendió que nuestra demanda era buscar oro a trueque del rescate que traiamos, y todo se lo habian llevado pintado en unos paños que hacen de nequien, que es como de lino, y como supo que íbamos costa a costa hacia sus provincias, mandó sus gobernadores que si por allí aportásemos que procurasen de trocar oro nuestras cuentas, en especial las verdes, que parecian sus chalchihuites, y tambien lo mandó para saber e inquirir mas por entero de nuestras personas, y que era nuestro intento. Y lo mas cierto era, segun entendimos, que dicen que sus antepasados les habian dicho que habian de venir gentes de hacia donde sale el sol que los habian de señorear. Agora sea por lo uno ó por lo otro, estaban en posta vela indios del grande Montezuma en aquel rio que dicho tengo, con lanzas largas, y en cada lanza una bandera enarbolándola y llamándonos que fuésemos allí donde estaban. Y desque vimos de los navíos cosas tan nuevas, para saber qué podia ser, fué acordado por el general con todos los demas soldados y capitanes que echásemos 2 bateles en el agua y que saltásemos en ellos todos los ballesteros y escopeteros y 20 soldados y Francisco de Montejo fuese con nosotros, y que si viésemos que eran de guerra los que estaban con las banderas, que de presto se lo hiciésemos saber, ó otra cualquier cosa que fuese. Y en aquella sazon quiso Dios que hacia bonanza en aquella costa, lo qual pocas veces suele acaecer. Y como llegamos en tierra hallamos 3 caciques, que el uno dellos era gobernador de Montezuma, y con muchos indios de propio, y tenian muchas gallinas de la tierra y pan de maíz, de lo que ellos suelen comer, y frutas, que eran pinas, y capotes, que en otras partes llaman niameyes, y estaban debajo de una sombra de árboles puestas esteras en el suelo, que ya he dicho otra vez que en estas partes se llaman petates, y allí nos mandaron asentar y todo por señas, porque Julianillo, el de la punta de Cotoche, no entendia aquella lengua, y luego truxeron braseros de barro con ascuas y nos zahumaron con uno como resina, que huele incienso. Y luego el capitan Montejo lo hizo saber al general, y como lo supo, acordó de surgir allí en aquel parage con todos los navíos y saltó en tierra con todos los capitanes y soldados. Y desque aquellos caciques y gobernadores le vieron en tierra y conocieron que era el capitan general de todos, su usanza le hicieron grande acatamiento y le zahumaron, y él les dió las gracias por ello y les hizo muchas caricias y les mandó dar diamantes y cuentas verdes, y por señas les dixo que truxesen oro trocar nuestros rescates.
lo qual luego el gobernador mandó sus indios y que todos los pueblos comarcanos truxesen de las joyas que tenian rescatar, y en 6 dias que estuvimos allí truxeron mas de 15,000 pesos en joyezuelas de oro baxo y de muchas hechuras. Y aquesto debe ser lo que dicen los coronistas Francisco Lopez de Gomara y Gonzalo Hernandez de Oviedo en sus corónicas, que dicen que dieron los de Tabasco, y como se lo dixeron por relacion así lo escriben como si fuese verdad, porque vista cosa es que en la provincia del rio de Grijalva no hay oro, sino muy pocas joyas. Dexemos esto y pasemos adelante, y es que tomamos posesion en aquella tierra por su magestad y en su nombre real el gobernador de Cuba Diego Velazquez. Y despues desto hecho habló el general los indios que allí estaban, diciendo que se quería embarcar y les dió camisas de Castilla. Y de allí tomamos un indio que llevamos en los navíos, el qual despues que entendió nuestra lengua se volvió christiano y se llamó Francisco, y despues de ganado México le vi casado en un pueblo que se llama Santa Fe. Pues como vió el general que no traian mas oro rescatar y habia 6 dias que estábamos allí y los navíos corrian riesgo por ser travesía el norte, nos mandó embarcar. Y corriendo la costa adelante vimos una isleta que bañaba la mar y tenia la arena blanca y estaria al parecer obra de 3 leguas de tierra, y pusímosle por nombre Isla Blanca y así está en las cartas del marear. Y no muy lejos de esta isleta blanca vimos otra isla mayor al parecer que las demas, y estaria de tierra obra de legua y media. Y allí enfrente de ella habia buen surgidero y mandó el general que surgiésemos. Echados los bateles en el agua fué el capitan Juan de Grijalva con muchos de nosotros los soldados ver la isleta, y hallamos 2 casas hechas de cal y canto y bien labradas, y cada casa con unas gradas por donde subian unos como altares, y en aquellos altares tenian unos ídolos de malas figuras que eran sus dioses. Y allí estaban sacrificados de aquella noche 5 indios, y estaban abiertos por los pechos y cortados los brazos y los muslos, y las paredes llenas de sangre. De todo lo cual nos admiramos y pusimos por nombre esta isleta Isla de Sacrificios. Y allí enfrente de aquella isla saltamos todos en tierra y en unos arenales grandes que allí hay, adonde hicimos ranchos y chozas, con ramas y con las velas de los navíos. Habíanse allegado en aquella costa muchos indios que traian rescatar oro hecho piecezuelas como en el rio de Vanderas, y segun despues supimos mandó el gran Montezuma que viniesen con ello, y los indios que lo traian al parecer estaban temerosos y eran muy poco. Por manera que luego el capitan Juan de Grijalva mandó que los navíos alzasen las anclas y pusiesen velas, y fuésemos adelante surgir enfrente de otra isleta que estaba obra de media legua de tierra, y esta isla es donde agora está el puerto, y diré adelante lo que allí nos avino. Capítulo XIII. Capítulo XIV de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como llegamos al puerto de San Juan de Culua. Desembarcados en unos arenales hicimos chozas encima de los mastos y medaños de arena, que los hay por allí grandes, por causa de los mosquitos que había muchos, y con bateles hondearon muy bien el puerto y hallaron que con el abrigo de aquella isleta estarían seguros los navíos del norte y había buen fondo. Y hecho esto fuimos la isleta con el general 30 soldados bien apercebidos en los bateles y hallamos una casa de adoratorios donde estaba un ídolo muy grande y feo el qual se llamaba Tezcatepuca, y estaban allí 4 indios con mantas prietas y muy largas, con capillas como traen los dominicos o canónigos o querian parecer ellos. Y aquellos eran sacerdotes de aquel ídolo y tenian sacrificados de aquel dia 2 muchachos y abiertos por los pechos y los corazones y sangre ofrecidos aquel maldito ídolo. Y los sacerdotes, que ya he dicho que se dicen papas, nos venian zahumar con lo que zahumaban aquel su ídolo, y en aquella sazon que llegamos le estaban zahumando con uno que huele incienso,
y no consentimos que tal zahumerio nos diesen, antes tuvimos muy gran lástima y mancilla de aquellos dos muchachos, y verlos recien muertos, y ver tan grandísima crueldad. Y el general preguntó al indio Francisco que traiamos del rio de vanderas, que parecia algo entendido, que por qué hacian aquello. Y esto le decia medio por señas, porque entónces no teniamos lengua ninguna, como ya otras veces he dicho. Y respondió que los de culua lo mandaban sacrificar, y como era torpe de lengua decia olua olua. Y como nuestro capitan estaba presente y se llamaba Juan, y asimismo era dia de San Juan, pusimos por nombre aquella isleta San Juan de Ulua. Y este puerto es agora muy nombrado, y están hechos en él grandes reparos para los navíos, y allí vienen desembarcar las mercaderías para México y Nueva España. Volvamos nuestro cuento, que como estábamos en aquellos arenales, vinieron luego indios de pueblos allí comarcanos trocar su oro en joyezuelas nuestros rescates. Mas eran tan pocos y de tan poco valor que no haciamos cuenta dello, y estuvimos 7 días de la manera que he dicho, y con los muchos mosquitos no nos podíamos valer, y viendo que el tiempo se nos pasaba, y teniendo ya por cierto que aquellas tierras no eran islas, sino tierra firme, y que había grandes pueblos, y el pan de cazabe muy mohoso y sucio de las fatulas y amargaba, y los que allí veniamos no éramos bastantes para poblar, quanto mas que faltaban 10 de nuestros soldados que se habian muerto de las heridas, y estaban otros 4 dolientes, y viendo todo esto fué acordado que lo enviásemos hacer saber al gobernador Diego Velazquez para que nos enviase socorro, porque el Juan de Grijalva muy gran voluntad tenia de poblar con aquellos pocos soldados que con él estábamos, y siempre mostró un grande ánimo de un muy valeroso capitan, y no como lo escribe el coronista Gomora. Pues para hacer esta embaxada acordamos que fuese el capitan Pedro de Alvarado en un navío que se decia San Sebastian, porque hacia agua, aunque no mucha, porque en la isla de Cuba se le diese carena y pudiesen en él traer socorro y bastimento. Y tambien se concertó que llevase todo el oro que se habia rescatado y ropa de mantas y los dolientes. Y los capitanes escribieron al Diego Velazquez cada uno lo que le pareció, y luego se hizo la vela y iba la vuelta de la isla de Cuba. Adonde los dexaré agora, así al Pedro de Alvarado como al Grijalva, y diré como el Diego Velazquez habia enviado en nuestra busca. Capítulo 14. Capítulo 15 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como Diego Velazquez, gobernador de la isla de Cuba, envió un navío pequeño en nuestra busca. Después que salimos, el capitan Juan de Grijalva de la isla de Cuba para hacer nuestro viaje, siempre Diego Velazquez estaba triste y pensativo no nos hubiese acaecido algun desastre, y deseaba saber de nosotros, y esta causa envió un navío pequeño en nuestra busca con 7 soldados, y por capitan dellos un Christóbal de Oli, persona de valía muy esforzado, y le mandó que siguiese la derrota de Francisco Hernandez de Córdoba hasta toparse con nosotros. Y segun parece, el Christóbal de Oli, yendo en nuestra busca, estando surto cerca de tierra, le dió un recio temporal, y por no anegarse sobre las amarras, el piloto que traian mandó cortar los cables y perdió las anclas, y volvióse Santiago de Cuba de donde habia salido adonde estaba el Diego Velazquez. Y guando vió que no tenia nueva de nosotros, si triste estaba de antes que enviase al Christóbal de Oli, muy mas pensativo estuvo despues. Y en esta sazon llegó el capitan Pedro de Alvarado con el oro y ropa y dolientes, y con entera relacion de lo que habiamos descubierto. Y guando el gobernador vió que estaba en joyas, parecia mucho mas de lo que era, y estaba allí con el Diego Velazquez muchos vecinos de aquella isla que venian negocios. Y guando los oficiales del rey tomaron el real quinto que venia su magestad, estaban espantados de quan ricas aquellas tierras habiamos descubierto. Y como el Pedro de Alvarado se lo sabia muy bien platicar, dice que no hacia el Diego Velazquez sino abrazallo, y en 8 días tener gran regocijo,
y jugar cañas. Y si mucha fama tenian de antes de ricas tierras, agora con este oro se sublimó en todas las islas y en Castilla, como adelante diré. Y dexaré al Diego Velazquez haciendo fiestas y volveré a nuestros navíos, que estábamos en San Juan de Ulua. Capítulo XV. Capítulo XVI de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. De lo que nos sucedió costeando las sierras de Tusta y de Tuspa. Despues que de nosotros se partió el capitan Pedro de Alvarado para ir á la isla de Cuba, acordó nuestro general con los demas capitanes y pilotos que fuésemos costeando y descubriendo todo lo que pudiésemos. Y yendo por nuestra navegacion vimos las sierras de Tusta, y mas adelante de ahí á otros 2 dias vimos otras sierras muy mas altas que agora se llaman las sierras de Tuspa, por manera que unas sierras se dicen Tusta porque están cabe un pueblo que se dice así, y las otras sierras se dicen Tuspa porque se nombra el pueblo junto adonde aquellas están Tuspa. Y caminando mas adelante vimos muchas poblaciones y estarian la tierra adentro 2 ó 3 leguas, esto es, ya en la provincia de Panuco. Y yendo por nuestra navegacion llegamos un rio grande que le pusimos por nombre Rio de Canoas, y allí enfrente de la boca dél surgimos, y estando surtos todos 3 navíos y estando algo descuidados, vinieron por el rio 16 canoas muy grandes llenas de indios de guerra con arcos y flechas y lanzas, y vanse derechos al navío mas pequeño, del qual era capitan Alonso de Avila, y estaba mas llegado á tierra. Y dándole una rociada de flechas que hirieron á 2 soldados, echaron mano al navío como que lo querian llevar, y aun cortaron una amarra. Y puesto que el capitan y los soldados peleaban bien y trastornaron 3 canoas, nosotros con gran presteza les ayudamos con nuestros bateles y escopetas y ballestas, y herimos mas de la tercia parte de aquellas gentes, por manera que volvieron con la mala ventura por donde habian venido. Y luego alzamos áncoras y dimos vela y seguimos costa á costa hasta que llegamos á una punta muy grande, y era tan mala de doblar y las corrientes muchas que no podiamos ir adelante. Y el piloto Anton de Alaminos dixo al general que no era bien navegar mas aquella derrota, y para ello se dieron muchas causas, y luego se tomó consejo de lo que se habia de hacer. Y fué acordado que diésemos la vuelta á la isla de Cuba, lo uno porque ya entraba el invierno y no habia bastimentos, y un navío hacia mucha agua, y los capitanes desconformes porque el Juan de Grijalva decia que quería poblar, y el Francisco Montejo y Alonso de Avila decian que no se podian sustentar por causa de los muchos guerreros que en la tierra habia. Y tambien todos nosotros los soldados estábamos hartos y muy trabajados de andar por la mar. Así que dimos vuelta á todas velas y las corrientes que nos ayudaban, en pocos dias llegamos en el parage del gran rio de Guazacualco, y no pudimos estar, pues era el tiempo contrario, y muy abrazados con la tierra entramos en el rio de Tonala, que se puso nombre entónces Sant Anton, y allí se dió carena al navío, que hacia mucha agua, puesto que tocó 3 veces al estar en la barra, que es muy baja. Y estando aderezando nuestro navío vinieron muchos indios del puerto de Tonala, que estaba a una legua de allí, y truxeron pan de maiz y pescado y fruta, y con buena voluntad nos lo dieron, y el capitan les hizo muchos halagos y les mandó dar cuentas verdes y diamantes, y les dixo por señas que truxesen oro á rescatar y que les dariamos de nuestro rescate. Y traian joyas de oro baxo y se les daban cuentas por ello. Y desque lo supieron los de Guazacualco y de otros pueblos comarcanos que rescatábamos, tambien vinieron ellos con sus pecezuelas y llevaron cuentas verdes que aquellos tenian en mucho. Pues demas de aqueste rescate traian comunmente todos los indios de aquella provincia unas hachas de cobre muy lucidas, como por gentileza y á la manera de armas, con unos cabos de palo muy pintados. Y nosotros creimos que eran de oro baxo, y comenzamos á rescatar dellas.
digo que en 3 dias se hubieron mas de 600 dellas, y estábamos muy contentos con ellas creyendo que eran de oro baxo, y los indios mucho mas con las cuentas, y todo salió vano que las hachas eran de cobre y las cuentas un poco de nada. Y un marinero habia secretamente rescatado 7 hachas y estaba muy alegre con ellas, y parece ser que otro marinero lo dixo al capitan y mandóle que las diese, y porque rogamos por él se las dexó creyendo que eran de oro. Tambien me acuerdo que un soldado que se decia Bartolomé Prado fué una casa de ídolos, que ya he dicho que se dicen cues, que es como quien dice casa de sus dioses, que estaba en un cerro alto, y en aquella casa halló muchos ídolos y copal, que es como incienso, que es con que zahuman, y cuchillos de pedernal con que sacrificaban y retajaban, y unas arcas de madera y en ellas muchas piezas de oro, que eran diademas y collares y 2 ídolos y otros como cuentas, y aquel oro tomó el soldado para sí, y los ídolos del sacrificio truxo al capitan. Y no faltó quien le vió y lo dixo al grijalva y queriaselo tomar, y rogámosle que se lo dexase, y como era de buena condicion, que sacado el quinto de su magestad, que lo demas fuese para el pobre soldado, y no valia 80 pesos. Tambien quiero decir como yo sembré unas pepitas de naranjas junto a otras casas de ídolos, y fué desta manera, que como habia muchos mosquitos en aquel rio, fuime dormir una casa alta de ídolos, y allí junto a aquella casa sembré 7 u 8 pepitas de naranjas que habia traido de Cuba, y nacieron muy bien, porque parece ser que los papas de aquellos ídolos les pusieron defensa para que no las comiesen hormigas, y las regaban y limpiaban, desque vieron que eran plantas diferentes de las suyas. He traido aquí esto la memoria, para que se sepa que estos fueron los primeros naranjos que se plantaron en la Nueva España. Porque despues de ganado México y pacificados los pueblos sujetos de Guazacualco, túvose por la mejor provincia, por causa de estar en la mejor comodacion de toda la Nueva España, así por las minas, que las habia, como por el buen puerto y la tierra de suyo rica de oro y de pastos para ganados. Y este efecto se pobló de los mas principales conquistadores de México, y yo fui uno, y fui por mis naranjos y traspúselos y salieron muy buenos. Bien sé que dirán que no hace al propósito de mi relacion estos cuentos viejos, y dexallos he, y diré cómo quedaron todos los indios de aquellas provincias muy contentos, y luego nos abrazamos, y vamos la vuelta de Cuba, y en 45 dias, unas veces con buen tiempo y otras veces con contrario, llegamos Santiago de Cuba, donde estaba el gobernador Diego Velazquez, y él nos hizo buen recibimiento, y desque vió el oro que traiamos, que seria 4000 pesos, y con el que truxo primero el capitan Pedro de Alvarado, seria todo 20,000 pesos, y otros decian mas, y otros decian menos, y los oficiales de su magestad sacaron el real quinto. Y tambien truxeron las 600 hachas que parecian oro, y guando las truxeron para quintar, estaban tan mohosas, en fin como cobre que era, y allí hubo bien que reir y decir de la burla y del rescate. Y el Diego Velazquez con todo esto estaba muy alegre, puesto que parecia estar mal con el pariente Grijalva, y no tenian razon, sino que el Alonso de Avila era mal acondicionado, y decia que el Grijalva era para poco, y no faltó el capitan Montejo, que le ayudó de mal. Y guando esto pasó, ya habia otras pláticas para enviar otra armada, y a quien elegirian por capitan. Capítulo XVII. Capítulo XVII de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como Diego Velazquez envió a Castilla a su procurador. Y aunque les parezca a los lectores que va fuera de nuestra relacion esto que yo traigo aquí a la memoria, antes que entre en lo del capitan Hernando Cortés, conviene que se diga por las causas que adelante verán, y tambien porque en un tiempo acaecen 2 ó 3 cosas, y por fuerza hemos de hablar de una, y la que mas viene a propósito.
y el caso es que, como ya he dicho, cuando llegó el capitan Pedro de Alvarado Santiago de Cuba con el oro que hubimos de las tierras que descubrimos, y el Diego Velazquez temió que primero que él hiciese relacion su magestad que algun caballero privado en corte tenia relacion dello y le hurtaba la bendicion, esta causa envió el Diego Velazquez un su capellan que se decia Benito Martinez, hombre que entendia muy bien de negocios, Castilla, con probanzas y cartas para don Juan Rodriguez de Fonseca, obispo de Burgos, y se nombraba arzobispo de Rosano, y para el licenciado Luis Zapata, y para el secretario Lope Conchillos, que en aquella sazon entendian en las cosas de indias, y el Diego Velazquez era muy servidor del obispo y de los demas oidores, y como tal les dió pueblos de indios en la isla de Cuba, que les sacaban oro de las minas, y esta causa hacia mucho por el Diego Velazquez, especialmente el obispo de Burgos, y no dió ningun pueblo de indios su magestad, porque en aquella sazon estaba en Flandes. Y demas de les haber dado los indios que dicho tengo, nuevamente envió estos oidores muchas joyas de oro de lo que habiamos enviado con el capitan Alvarado, que eran 20,000 pesos, segun dicho tengo, y no se haria otra cosa en el real consejo de indias, sino lo que aquellos señores mandaban. Y lo que enviaba negociar el Diego Velazquez era que le diesen licencia para rescatar y conquistar y poblar en todo lo que habia descubierto y en lo que mas descubriese. Y decia en sus relaciones y cartas que habia gastado muchos millares de pesos de oro en el descubrimiento. Por manera que el capellan Benito Martinez fué Castilla y negoció todo lo que pidió, y aun mas cumplidamente, que truxo provision para el Diego Velazquez para ser adelantado de la isla de Cuba. Pues ya negociado lo aquí por mí dicho, no vinieron tan presto los despachos que primero no saliese Cortés con otra armada. Quedarse ha aquí así los despachos del Diego Velazquez como la armada de Cortés, y diré como estando escribiendo esta relacion vi una corónica del coronista Francisco Lopez de Gomora, y habla en lo de las conquistas de la Nueva España y México, y lo que sobre ello me parece declarar, adonde hubiere contradiccion sobre lo que dice el Gomora, lo diré segun y de la manera que pasó en las conquistas, y va muy diferente de lo que escribe, porque todo es contrario de la verdad. Capítulo XVII. Capítulo XVIII de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. De algunas advertencias acerca de lo que escribe Francisco López de Gomora, mal informado en su historia. Estando escribiendo esta relacion, acaso vi una historia de buen estilo, la cual se nombra de un Francisco López de Gomora, que habla de las conquistas de México y Nueva España. Y cuando leí su gran retórica, y como mi obra es tan grosera, dexé de escribir en ella, y aun tuve vergüenza que pareciese entre personas notables. Y estando tan perplejo como digo, torné a leer y a mirar las razones y pláticas que el Gomora en sus libros escribió, y vi que desde el principio y medio hasta el cabo no llevaba buena relacion, iba muy contrario de lo que fué y pasó en la Nueva España. Y cuando entró decir de las grandes ciudades y tantos números que dice que habia de vecinos en ellas, que tanto se le dió poner 8 como 8000, pues de aquellas grandes matanzas que dice que haciamos, siendo nosotros obra de 400 soldados los que andábamos en la guerra, que harto teniamos de defendernos que no nos matasen ó llevasen de vencida, que aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas muertes y crueldades como dice que hicimos, que juro amen que cada dia estábamos rogando Dios y Nuestra Señora no nos desbaratasen. Volviendo nuestro cuento, Talarico, muy bravísimo rey, y Atila, muy soberbio guerrero, en los campos catalanes no hicieron tantas muertes de hombres como dice que haciamos. Tambien dice que derrocábamos y abrasábamos muchas ciudades y templos, que son sus cues, donde tienen sus ídolos. Y en aquello le parece a Gomora que aplace mucho a los oyentes que leen su historia. Y no quiso ver ni entender, cuando lo escribía, que los verdaderos conquistadores y curiosos lectores
que saben lo que pasó, claramente le dirán que en su historia en todo lo que escribe se engañó. Y si en las demas historias que escribe de otras cosas va del arte del de la Nueva España, tambien irá todo errado. Y es lo bueno que ensalza a unos capitanes y abaja a otros, y los que no se hallaron en las conquistas dice que fueron capitanes, y que un Pedro Dircio fué por capitan cuando el desbarate que hubo en un pueblo que le pusieron nombre Almería, porque el que fué por capitan en aquella entrada fué un Juan de Escalante, que murió en el desbarate con otros 7 soldados. Y dice que un Juan Velazquez de Leon fué poblar Guacualco, y la verdad es así, que un Gonzalo de Sandoval, natural de Avila, lo fué poblar. Tambien dice como Cortés mandó quemar un indio que se decia Quezal Popoca, capitan de Montezuma, sobre la poblacion que se quemó. El Gomora no acierta tambien lo que dice de la entrada que fuimos un pueblo y fortaleza Anga Panga, escríbelo, mas no como pasó. Y de guando en los arenales alzamos Cortés por capitan general y justicia mayor, en todo le engañaron, pues en la toma de un pueblo que se dice Chamula, en la provincia de Chiapa, tampoco acierta en lo que escribe. Pues otra cosa peor dice, que Cortés mandó secretamente barrenar los 11 navíos en que habiamos venido. Antes fué público, porque claramente por consejo de todos los demas soldados, mandó dar con ellos al través ojos vistas, porque nos ayudase la gente de la mar, que en ellos estaban velar y guerrear. Pues en lo de Juan de Grijalva, siendo buen capitan, le deshace y disminuye. Pues en lo de Francisco Hernandez de Córdoba, habiendo él descubierto lo de Yucatan, lo pasa por alto. Y en lo de Francisco de Garay, dice que vino el primero con 4 navíos de lo de Panuco, antes que viniese con la armada postrera, en lo qual no acierta como en lo demas. Pues en todo lo que escribe guando vino el capitan Narvaez y de cómo le desbaratamos, escribe segun y como las relaciones. Pues en las batallas de Chacala hasta que hicimos las paces, en todo escribe muy lejos de lo que pasó. Pues las guerras de México, de guando nos desbarataron y echaron de la ciudad y nos mataron y sacrificaron sobre 860 soldados, digo otra vez sobre 860 soldados, porque de 1300 que entramos al socorro de Pedro de Alvarado y íbamos en aquel socorro los de Narvaez y los de Cortés, que eran los 1300 que he dicho, no escapamos sino 440, y todos heridos. Y dícelo de manera como si no fuera nada. Pues desque tornamos conquistar la gran ciudad de México y la ganamos, tampoco dice los soldados que nos mataron hirieron en las conquistas, sino que todo lo hallábamos como quien iba bodas y regocijos. ¿Para qué meto yo aquí tanto la pluma en contar cada cosa por sí, que es gastar papel y tinta? Porque si en todo lo que escribe va de aquesta arte, es grande lástima, y puesto que él lleve buen estilo, había de ver que para que diese fe lo demas que dice, que en esto se había de esmerar. Dexemos esta plática y volveré mi materia, que después de bien mirado todo lo que he dicho que escribe el Gomora, que por ser tan lejos de lo que pasó es en perjuicio de tantos, torno proseguir en mi relacion e historia. Porque dicen sabios varones que la buena policía y agraciado componer es decir verdad en lo que escribieren, y la mera verdad resiste mi rudeza, y mirando en esto que he dicho, acordé de seguir mi intento con el ornato y pláticas que adelante verán, para que salga luz y se vean las conquistas de la Nueva España claramente, y como se han de ver, y su Magestad sea servido conocer los grandes y notables servicios que le hicimos los verdaderos conquistadores, pues tan pocos soldados como venimos estas tierras, con el venturoso y buen capitan Hernando Cortés, nos pusimos tan grandes peligros y le ganamos esta tierra, que es una buena parte de las del Nuevo Mundo, puesto que su Magestad, como cristianísimo Rey y Señor nuestro, nos lo ha mandado muchas veces gratificar, y dexaré de hablar acerca de esto porque hay mucho que decir. Y quiero volver con la pluma en la mano como el buen piloto lleva la sonda por la mar descubriendo los baxos, cuando siente que los hay, y así haré yo, encaminar la verdad de lo que pasó
la historia del coronista Gomorra, y no será todo en lo que escribe, porque si parte por parte se hubiese de escribir, seria mas la costa en coger la rebusca que en las verdaderas vendimias. Digo que sobre esta mi relacion pueden los coronistas sublimar y dar loas cuantas quisieren, así al capitan Cortés como los fuertes conquistadores, pues tan grande y santa empresa salió de nuestras manos, pues ello mismo da fe muy verdadera, y no son cuentos de naciones extrañas, ni sueños, ni porfías que ayer pasó manera de decir, sino vean toda la Nueva España qué cosa es y lo que sobre ello escriben. Diremos lo que en aquellos tiempos nos hallamos ser verdad como testigos de vista, y no estaremos hablando las contrariedades y falsas relaciones, como decimos, de los que escribieron de oidas, pues sabemos que la verdad es cosa sagrada, y quiero dexar de mas hablar en esta materia, y aunque había bien que decir della y lo que se sospechó del coronista, que le dieron falsas relaciones cuando hacia aquella historia, porque toda la honra y prez della la dió solo al marques don Hernando Cortés, y no hizo memoria de ninguno de nuestros valerosos capitanes y fuertes soldados. Y bien se parece en todo lo que el Gomora escribe en su historia serle muy aficionado, pues su hijo el marques que agora es, le eligió su corónica y obra, y la dexó de elegir nuestro rey y señor. Y no solamente el Francisco Lopez de Gomora escribió tantos borrones y cosas que no son verdaderas, de que ha hecho mucho daño muchos escritores y coronistas que despues del Gomora han escrito en las cosas de la Nueva España, como es el doctor Illescas y Pablo Jobio, que se van por sus mismas palabras y escriben ni mas ni menos que el Gomora, por manera que lo que sobre esta materia escribieron es porque les ha hecho errar el Gomora. Capítulo XVIII.